Buenas noches, estimada audiencia, soy Janet Carolina Brito y un miércoles más que les doy la más cordial bienvenida a su programa Tu Espacio, Derecho y Negocios. Es un placer para mí acompañarlos hasta sus hogares después de un día de trabajo, ¿verdad? Esperamos que ya estén descansando y que se informe a través de nuestro programa. Si usted trabaja en una empresa en la que hayan familiares o también está pensando montar una empresa en la que vayan a constituirse con familiares, este es un programa que no se puede perder. Este es Derecho y Negocios. La empresa familiar en la economía salvadoreña. Ese es el tema en el que vamos a platicar esta noche. Pues de alguna forma, ¿verdad? A nivel mundial hay muchas empresas en las que están constituidas por socios que son familiares y nuestro país no escapa a esa realidad. De hecho, con la economía que vamos teniendo y que cada vez pues está dentro de las opciones de los salvadoreños, ser emprendedores y no únicamente empleados, y probablemente las personas que son más de nuestra confianza son las que buscamos para hacer nuestro sueño realidad de emprendedores, ¿verdad? Es precisamente un tema por eso importante que hay que tocar, que es la empresa familiar. Para ello nos acompaña, permítame presentarles a nuestro panel de invitados, la licenciada Cecilia Villalobos, quien es coach y consultora también de empresa familiar. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias y a la a orden. usted. Sí. Gracias a usted por aceptarla y también nos acompaña el licenciado Héctor Torres, quien es consultor de empresas familiares. Buenas noches, licenciado Torres, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí. Igualmente me siento pues en familia, ¿verdad? Claro. Sí. Así que cuéntame un poquito, ya lo comentaba en la introducción, ¿verdad? Definitivamente en nuestro país la economía se va volviendo cada vez pues un poco difícil y no escapa, ¿verdad?, en nuestro día a día que los salvadoreños inclusive pensemos en montar nuestro propio negocio, en ser emprendedores, y a veces buscamos a las personas más de nuestra confianza y esas pues son precisamente nuestra familia, ¿verdad?, para hacer ese sueño realidad, porque finalmente es una inversión la que uno hace. ¿Qué es una empresa familiar para comenzar? Licenciada Villalobos. Bueno, una empresa familiar es una empresa efectivamente constituida por miembros de la familia, y de hecho, ahorita que lo menciona, lo simpático es que normalmente las empresas familiares ocurren o se inician o nacen normalmente en la sala de la casa o en el comedor, cuando se está en la comida, que de repente... ¿Por qué no ponemos un negocio? Empezamos, ¿verdad? Exacto, que ¿Qué mira, negocio ponemos? hoy vi, noté esto, y mira, tú que eres bueno en esto y yo en esto, y por qué no empezamos y deberíamos de... Y así muchas veces empiezan las empresas familiares. Y son básicamente de miembros de familia, ya sea de hermanos, de padres e hijos, cónyuges. De ahí surgen las empresas familiares y son las que van conformando para luego, obviamente, luego ir creciendo, y de ahí, a partir de ahí, ya van contratando personas que no son propiamente la familia, o incluso empiezan la empresa que contratando al primo, contratando al tío, contratando al compadre. Claro. Y entonces así empiezan normalmente las empresas familiares. Que bueno, vamos a ir conversando a lo largo de la plática, pero que tiene obviamente sus peculiaridades, ¿verdad?, por el nivel de confianza entre los socios precisamente. Pero ¿cuál es el nivel, verdad, para ver la importancia que tiene para nuestros televidentes? Licenciado Torres, ¿cuál es el nivel de empresas familiares que existen en nuestro país? ¿Qué porcentaje de todas las empresas, digamos, existentes, cuáles son empresas familiares? Bueno, uno pensaría que es una cifra totalmente distinta a la que se ve en otros países, pero la verdad es que no, es una cifra muy similar. En El Salvador, más del 90% de las empresas son familiares. Ahora, en Estados Unidos, más del 85% de las empresas son familiares. En Alemania, más del 80% de las empresas son familiares. Esto quiere decir que es un fenómeno de propiedad de todas las empresas en manos de familias a nivel mundial. Aquí, perdón, 80%. Más del 90%. Aquí, más del 90%. De las empresas son familiares. Sí. Y por empresa familiar también entiendes aquella empresa cuyos dueños o cuyos propietarios son miembros de una misma familia.
Y en ese sentido, usted puede tener una empresa familiar que puede ser un negocio de comida o puede tener un fondo de dinero familiar que es dueño o que invierte en varios negocios. Y las dos son empresas familiares, solo con un distinto grado de complejidad en cada una. Necesariamente, para que se entienda que hay empresa familiar, necesariamente tienen que haber un número de trabajadores del día a día en la empresa echándole a andar, familiares o no necesariamente, o solo de alta dirección. Es más que todo es la propiedad. Las empresas familiares significa que la propiedad está, las acciones están constituidas por la misma familia, por miembros de una misma familia. ¿Será la propiedad o el control? Porque a veces lo que pasa es que en muchas sociedades se constituye el 99% de las acciones a nombre de una persona y 1% a nombre de otra, pero el control probablemente ya es una junta directiva que no necesariamente ahí está el tema de la propiedad y está el tema ya propiamente de lo que es el trabajo en la empresa, ¿verdad? Normalmente en las empresas familiares es obviamente la propiedad de la familia, y sí puede haber ahí una mezcla dentro de la empresa en donde estén trabajando miembros de la familia y a la vez estén trabajando personas externas que son contratadas por la familia para manejar la empresa, ¿verdad? Pero primordialmente se refiere a la propiedad que es de la familia, ¿verdad? Sí, Normalmente, normalmente en las empresas familiares, especialmente en la primera generación, es la familia la que la controla, ¿verdad? Sí. Luego ya cuando va creciendo la empresa, es donde ya, y especialmente terceras personas, cuando ya generalmente también se va profesionalizando la empresa, es que toman la decisión de involucrar gente externa, porque se dan cuenta que a lo mejor ya ahí ya no son competentes en ciertas áreas, y entonces para eso traen personas. Bueno, cuando ha trascendido a eso, me imagino que ya esa empresa está más fuerte y en realidad va más encaminada al éxito, ¿no? Porque poder soltar el control de parte de los familiares no ha de ser fácil. No es nada fácil. De hecho, mucho se dice que en los empresarios salvadoreños y mundiales que el refrán que el cuche no suelta la manteca hasta que se muere. Y es porque imaginémonos un empresario que inició una empresa, que al principio él era quien abría, quien limpiaba, quien cerraba, quien vendía. Y ahí no se gastaba un 5 si no era porque lo autorizaba. Exacto, y que después de su trabajo fue creciendo, y él le dijo, hijo, ven y ayúdame. El dueño seguía siendo él, ¿verdad? Está el hijo ya trabajando para el padre. De repente bueno, necesitamos un vendedor. Ya es un profesional que ya no es familiar, pero así va creciendo la empresa. O de la misma familia, puede ser, el vendedor puede ser de la misma familia, ¿verdad? Que de repente se va incorporando, van sumando el sobrino, miembros, el compadre, van como sumando usted decía. Miembros, correcto. Y Sí. yo no sé si se puede hacer un pequeño acercamiento a este, Un close-up, vamos a ver si este podemos gráfico. hacer un close-up. Mucho se entiende dentro de las empresas familiares un modelo de los 3 círculos, ¿Sí? que divide la propiedad, la familia y la empresa. La propiedad es quienes son dueños de la empresa, ya sea porque son dueños de parte de la empresa o es copropietarios de algo, o solo son miembros de la familia que trabajan en la empresa pero no son dueños. Claro. O terceras personas ajenos. 3 empleados. círculos que pueden entrelazarse, ¿no? Exacto. Correcto. Y es muy distinto, la verdad, que en una empresa familiar vaya a trabajar un primo, que obviamente es un empleado, pero es el sobrino del dueño. Entonces, no, el empleado dice, este puede tener un trato preferente porque es sobrino del otro, y el hermano o el hijo del dueño puede sentirse superior al primo, aunque son en la misma familia. Entonces, hay una serie de supuestos que se dan que dan risa muchas veces, pero que son tan del día a día. Sí. Son realidades que tienen que superar y precisamente estar conscientes, me imagino yo, ¿verdad? Sí. Los propietarios de las empresas familiares, pero el decir que son tonterías, por ejemplo, y no atenderlos, puede causar un conflicto y hasta la muerte, me imagino yo, de la misma empresa familiar. ¿Tienen algún dato ustedes de qué cantidad, si ya el 90% de las empresas del Salvador son empresas familiares, tienen algún dato de
cuál es la fuente precisamente de trabajo que produce en nuestro país las empresas familiares. Sí, de hecho, las empresas familiares son básicamente el 80% de los empleadores aquí en El Salvador, ¿verdad? Arriba del 90% y el 70% del PIB de la economía, ¿verdad? Son muy importantes las empresas familiares en nuestro país, porque son las que realmente mueven la economía, ¿verdad? Entonces sí es importante ponerles atención, sí es importante el darse cuenta de la importancia peculiaridades también. y sobre todo también los fenómenos que se dan, obviamente, como es familia, de repente nos tratamos como que estuviéramos en la casa, ¿verdad? Y por ejemplo hemos tenido clientes donde el hermano de en medio es el que dirige la empresa y están los hermanos mayores a los que ellos tienen que seguirle al hermano de en medio cuando era el chiquito al que empujaban. Y sobre todo el primogénito, ¿cómo le va a venir a dar órdenes el hermano menor? Exacto. Entonces sí son temas importantes porque precisamente los conflictos familiares son las causas principales por las cuales se van terminando las empresas. A nivel internacional, usted lo decía ahorita, Cecilia, a nivel internacional, decía, tenemos que prestarle atención, ¿verdad? A ver, Héctor, ¿tenemos algún dato de cuáles son los programas que tengan a nivel internacional precisamente en apoyo o dando asesoría a empresas familiares? Y a mí me gustaría que ahondemos un poquito por qué es importante una asesoría, por ejemplo, y es distinta una asesoría a una empresa familiar a una empresa normal que no sea familiar o que no tenga pues miembros de la familia, ya sea en el control o en la propiedad de la empresa. Para un ejemplo, sin ser muy numérico, es si dejaran de un día para otro de haber empresas familiares en el mundo, el 70% de la población se quedaría sin trabajo. Claro. Entonces, cuidar las empresas familiares o asegurar su supervivencia en el tiempo es vital. ¿Para qué? Para mantener y crear fuentes de empleo. Por otro lado, numerosas son las causas que dan lugar a que una empresa familiar termine. Pero antes que entremos a las causas, ¿hay algún programa a nivel internacional? Sí. Porque en nuestro país realmente no se escucha mucho sobre la asesoría de empresa familiar propiamente. Quizás en los últimos 2 años un poquito más. Sí, tenemos, bueno, y la suerte de habernos conocido con Cecilia e impulsar este tipo de iniciativas de formación que solo se dan generalmente en otro tipo de países donde ya se dieron cuenta que el estudio de la empresa familiar es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, está el Instituto de Empresa Familiar que se dedica y está enfocado en crear capacitaciones, libros, talleres para la formación. En España, inclusive, para dar otro ejemplo, el Instituto de Empresa de Madrid tiene un programa específico para formación de empresarios familiares y en general todos lo hacen. Ahora, el problema es quién te asesora. Generalmente las empresas familiares se asesoran de un abogado, de un contador, que no es malo, pero que le da una visión o legal o contable. Y las empresas familiares no tienen otra connotación. Son especiales. Un ejemplo bien claro es que en una empresa no tienen nada que ver cómo se administra la casa de la playa. No tienen nada que ver. Pero en una empresa familiar sí. Porque la casa de la playa es un bien importante. ¿Dónde se recrea la familia? Se destinan recursos para el esparcimiento. En una empresa normal no tiene tanta trascendencia transmitir, que es importante y muchas empresas lo hacen, pero es transmitir los valores del fundador a las nuevas generaciones. Claro. Son inversiones que sí se hacen en una empresa familiar que probablemente no se hagan en una empresa normal o común. Donde no sea familiar. Que grandes empresas sí adoptan modelos de empresas familiares para transmitir cultura organizacional a sus empleados. Ok, quedémonos ahí, déjeme ir a una primera pausa comercial. Cuando regresemos también vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las causas que pueden dar lugar a terminar las empresas familiares y de ahí la importancia precisamente de tener una asesoría de empresas familiares. No nos cambie.
continuamos con el tema de esta noche, la empresa familiar en la economía salvadoreña. Estamos hablando justamente de cualquier empresa, ¿verdad? Es una empresa como cualquier otra, pero con el ingrediente que hay familiares, ya sea como socios, como propietarios o en el mando. Y esto lo hace muy especial, lo hace tan especial que necesita una asesoría precisamente especial. Y nos hablaban un poquito, Héctor nos iba a comentar sobre las causas de terminación, ¿verdad? Que pueden dar lamentablemente lugar a una muerte de una empresa familiar, y por eso es tan importante que se reciba la asesoría pertinente. Generalmente las empresas familiares perduran hasta la segunda generación y es normal empezar a ver que desfallezcan o se acaben a partir de la tercera generación. Es decir, dura los nietos, no, los hijos. Los hijos. Ya los nietos como que ya no la van Ya los siguiendo. primos hermanos manejando las empresas. Ahí no. es donde surgen ya, de hecho, apenas un 15% de las empresas es que perduran en la tercera generación. Ya en una tercera generación, y obviamente así va bajando el porcentaje para las siguientes y las siguientes generaciones. Por eso las empresas familiares que tienen siglos de existir, obviamente ya son empresas ejemplares, sí. Y sobre todo por lo que hablábamos hace un rato, lo que decía Héctor, es ya empezar a distinguir lo que es la familia y lo que es el negocio, ¿verdad? Y ahí es donde entra nuestra asesoría, en donde nosotros empezamos a darle herramientas, a darles distinciones importantes a la familia empresaria, que entienda que hay temas que son de negocio y se tratan en el negocio, pero ya los temas familiares, de hecho, tenemos clientes en donde los hijos se quejan, es que cuando se reúnen mis papás y mis tíos solo hablan de negocios, y solo se habla de negocios y ya estamos cansados. Y entonces los sucesores ya no quieren saber del negocio ya cuando... Pues si vinieron desde chiquitos escuchando eso, ¿verdad? Como que los bloquean. Hay un adagio que dice que es el padre el que funda, el hijo el que lo hace grande y el nieto el que se lo acaba. Entonces, o hay otro que dice... Oídos a los nietos, ¿verdad? Sí, o hay otro que dice padre fundador, hijo gastador y nieto mendigo. Entonces, ¿cómo evitar que que es el ciclo normal, o el mayoritario, cambie? Y es reconociendo y actuando en tiempo. Las causas de terminación de la empresa familiar, hoy que hay crisis económica, todos podrían pensar que es el dinero. Pues no, el dinero es únicamente el 10% de las causas de terminación de una empresa familiar. La falta de sucesor es el 20% de las causas de terminación de una empresa familiar. Negocios, otro 20%, pero en sí, la más grande o la mayor causa es conflictos familiares. Más de la mitad de las empresas familiares terminan por conflictos familiares. Aquí en El Salvador, de verdad, casi nos olvidamos de una marca que su eslogan es que no se iban a olvidar de la marca, no la voy a decir, pero por conflictos familiares. Entonces, creo que... Bueno, acabamos de vivir el año pasado... ¿Sí? Un conflicto precisamente de empresas familiares. No vamos a decir las marcas, pero algo que tenga que ver con... Sí. Pero tienen que... con comida. Al final tiene que trascender. Y de hecho, valga la aclaración, las empresas familiares más antiguas se dedican o a la comida o a los vinos. Esas son tradicionalmente las empresas familiares más antiguas. A ver, usted mencionaba los conflictos, ¿verdad? Y no se escapa, bueno, en todas las familias y hasta en las familias más unidas siempre hay pues conflictos. ¿Cómo hacer, verdad? ¿Qué es lo que se le sugiere a las empresas familiares? ¿Cómo manejar estos conflictos y que no trasciendan justamente a la empresa, que se queden en casa? Y bueno, si entre cónyuges pues son los socios mayoritarios y están con un problema familiar grandísimo, pero que en la empresa como que son dos personas, y poder tener esa madurez de separar, ¿verdad? Casa y empresa. ¿Cómo se hace? ¿Qué recomendación dan? ¿Cuál es el coach de hecho, ahí? Cecilia tiene y se asesoraron unos clientes que como familia no se hablan, pero que empresarialmente son una máquina. ¿Han trascendido esa línea? Sí, hemos tenido clientes que son familia, no se llevan bien como familia, pero sí manejan un negocio, ¿verdad? Y sí se llevan el negocio. Aquí nosotros lo que recomendamos es una de los digamos instrumentos poderosos que tienen las empresas familiares y precisamente instituciones como el
Family Firm Institute, que le asesora, es preparen su protocolo familiar. Su protocolo familiar es ese documento que, o sea, al final es un documento que surge, pero más es un proceso en donde se van estableciendo como las reglas, se van estableciendo los parámetros de cómo relacionarse, de cómo llevar, como dice Héctor, incluso cómo manejar la casa en la playa. O sea, este protocolo regula cómo serán las relaciones familiares. Cómo va a ser la relación de la empresa. familia empresaria y cómo va a ser la familia actuando dentro de la empresa y actuando fuera de la empresa. ¿Y qué tantas intimidades se pueden regular en este protocolo? Por ejemplo, ¿se regula hasta la manera de dirigirse? No llega hasta ahí. Sí, se puede de alguna decir manera. que se trate en un ámbito de cordialidad y Exacto. respeto. Los no valores. No se va al extremo de a los mayores se le va a tratar con señor y se le va a hacer el saludo del corte inglés. Sí. No, pero sí es importante ver cómo el protocolo familiar cuida el patrimonio de la familia. Y esto es la empresa. Digamos. Protocolo, para que nuestros amigos televidentes lo entiendan, es un documento en lo que van a plasmar Es un proceso, las obligaciones, es la un responsabilidad. proceso que termina en un documento. Y cuando hablamos de proceso es que nos sentamos, de hecho definen representantes, que es lo que llaman el Consejo Familiar, que representan a toda la familia empresaria. Entonces es un proceso en donde se van estableciendo a través de varias reuniones, o sea, no es una ni dos reuniones, son varias reuniones, en donde van poniendo sobre la mesa todos esos temas que han generado conflictos. Claro, eso no sé, Pero, si sí, yo lo interrumpí. Aquí es importante ver que nosotros podemos ver cuando alguien está preparado para entrar a trabajar a la empresa. Yo quiero que mi hijo, solo por ser mi hijo, sea quien dirija la empresa, probablemente no tenga las credenciales para dirigirla, porque no se preparó para ser un empleado o el director de esta empresa familiar. Entonces son decisiones muy duras para un padre que su hijo, el que él soñó que dirigiera la empresa, Su sucesor, pues. no sea, simplemente no sea, porque no está preparado. Esto no significa que el fundador entonces se entristece, agarra maletas y se va. Puede ser que su nieto sí tenga las capacidades. Entonces, ¿qué reglas tiene que hacer para cuidar el patrimonio, que es su empresa familiar, que es la que al final paga la educación de los hijos, paga la salud, paga las cuentas, que tengo que cuidarlo Y hasta para que proteger a su mismo hijo, exacto, ¿no? y no a la para familia de su perjudicarlo. hijo también. Hay casos en que hay un padre que tiene que despedir al hijo de la empresa. Entonces viene y, ok, te siento aquí y yo como gerente general te comento que no has cumplido las metas y te tengo que despedir. Ahora, me siento del otro lado de la mesa y le digo, mira, como padre acabo de escuchar que te despidieron. Son decisiones duras, pero que al final tienen que saber esto. Ahora, generalmente en las empresas no hay segundas oportunidades. Te despidieron, te fuiste y se acabó. En las empresas familiares pueden haber políticas de reingreso. Pueden haber ciertas cosas que preparen a los miembros de la familia, tanto el ingreso como que preparen su salida o un reingreso. Entonces, estas cosas, entre más claras están, permiten la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Y ojo, cuando nosotros decimos que el conflicto es la mayor causa de fracaso de las empresas familiares, no queremos decir que el conflicto sea malo. El conflicto no es ni malo ni bueno. Simplemente hay conflicto que está bien administrado y conflictos mal administrados. Los conflictos mal administrados generan problemas y ruinas. Los conflictos bien administrados generan una oportunidad. Entonces, crear un protocolo familiar a través de un proceso de reuniones, de escuchas de las inquietudes de los distintos miembros de la familia, genera que los conflictos bien administrados generen una oportunidad de que la empresa perdure en el tiempo. Me imagino que en esas reuniones van viendo, bueno, los asesores, cuáles son los problemas más comunes precisamente de esa empresa, de esos familiares, para que ahí es la familia empresaria. no se Nosotros trabajamos con la familia empresaria. Okay. O sea, obviamente la empresa se trata de la empresa, pero más que todo lo que hacemos es tratar a la familia y cómo se relaciona la familia y cuáles son esas reglas que ayudarían a disminuir el conflicto, ¿verdad?
o cómo resolver los conflictos también, porque como dice Héctor, los conflictos siempre van a existir, pero entonces ya establecer mecanismos de cómo se van a resolver de una manera en donde haya una solución que beneficie a la empresa y que beneficie a la familia empresaria, ¿verdad? Sí, hablemos un poquito del sucesor, ¿verdad? ¿Son los asesores lo que recomiendan, bueno, esta persona sí reúne el perfil para que sea un buen sucesor y que pueda llevar la administración de la empresa? ¿O simplemente es una decisión que tiene que tomar pues precisamente el visionario y el emprendedor o el fundador de la empresa? ¿Cómo manejan esto, verdad? Porque a veces pasa que no necesariamente, que el hijo puede ser que tenga, ¿verdad? Y ahí sí me gustaría que nos expresaran cuáles son los requisitos que debería tener precisamente un sucesor, porque probablemente el hijo del que pone la empresa sea brillante académicamente, brillante en cuanto a conocimiento, pero que no tenga la visión de gerenciar, ¿verdad? Que una gerencia ya va más allá de una toma de decisiones en frío, porque ya va también con administración del personal, etcétera. ¿Podemos hablar un poquito de los sucesores? Bueno, sí. En primer lugar, el tema del sucesor es un tema que el primero que tiene que convencerse es que es precisamente digamos, el fundador. Si voy a suceder a alguien, ¿verdad? Si voy a pasar la estafeta a alguien, esa es la primera pregunta importante, si está listo, porque tiene que estar listo para verdaderamente entregar. Lamentablemente lo que sucede muchas veces... ¿Está listo quién? ¿El sucesor o el que transfiere? El que transfiere, o sea, digamos el fundador. Sí. Si yo, y además de que normalmente lo que sucede es que el fundador, su vida entera ha sido el negocio. Así es. Entonces, el sucederle es como entregarle su vida, porque luego, ¿a qué se va a dedicar? Entonces, primero tiene que clarificar a qué se va a dedicar personalmente, o sea, si verdaderamente va a entregar. Y aquí hay diferentes maneras de verlo, desde la perspectiva ¿es mi hijo o mi hija la que va a suceder? Y si es así, obviamente prepararla. Por ejemplo, recientemente un cliente que tenemos, su hijo lo están preparando, es un muchacho joven, pero lo están preparando desde ya y tiene que ir a trabajar a otras empresas y tiene que ocupar posiciones gerenciales en otra empresa. Fuera de la empresa familiar. Fuera de la empresa, para luego traer obviamente su experiencia y esos conocimientos ya propiamente a la empresa, ¿verdad? Otros pueden tomar la decisión de no poner a ninguno de la familia, sino que contratar a alguien de fuera, a un profesional, a una persona ya con mucha experiencia, que tenga ya un bagaje. Pero ustedes, sí, perdón. Sí, lo importante aquí está la familia reunida, y estando reunida, empezamos y lanzamos una pregunta, ¿qué esperarían o qué cualidades desean ver en el líder o en la persona que va a gerenciar la empresa? Y tú empiezas a escuchar todas las cualidades que desean de esta persona. Tú con esas cualidades... El consejo familiar. El consejo familiar o los miembros de la familia que están reunidos en este caso. Y tú ya con todo lo que escuchas puedes formar un perfil de la persona que ellos ven idónea para dirigir la empresa. Con esto, tú ya tienes las herramientas necesarias para saber dentro de la empresa familiar quiénes se acercan o cumplen a ese perfil. Y si desean que sea un miembro de la familia el que lo haga, pues puedes potenciar sus habilidades, desarrollarlas a modo de que llegue a este perfil. Si digamos, quieren que el que dirija la empresa sea muy conciliador y aquel que se acerca al perfil es de los que denominamos mecha corta, hay probabilidades de capacitarlo y de formarlo para que él tenga un control de sus emociones, y a pesar de que sea este tipo de personas un poco impacientes, a la hora de administrar la empresa se ponga su traje de administrador y pueda separar estas dos cosas. Entonces, o sea, no es que estás crucificado para siempre, o sea, no. sí se pueden potenciar esas sí, habilidades. Exacto, todo el mundo es formable y todo el mundo puede desarrollar habilidades. Sí. Aquí también lo importante es que el que decidan quiera asumirlo, porque también sucede de que el fundador de sus hijos, ninguno quiera asumir el negocio, ¿verdad?
Y lo peor que puede hacer es imponérselo. Y porque vos sos mi primogénito, ¿cómo no vas tú a...? Lo que tanto me costó, sí, lo que ¿no? tanto me costó y tú no lo tomes. Eso es un error porque probablemente lo asuma frustrado o no tenga realmente... Entonces, que pueda y que quiera. y Que pueda y que quiera. ¿Verdad? Que Que quiera. pueda y que quiera. Sí. Bueno, déjeme ir a una segunda pausa comercial, pero cuando regresemos, ¿qué es lo que se recomendaría justamente para que entre un sucesor? Que sea paulatino, el trance, ¿verdad? O así tan radical, ¿verdad? De un día para otro. Cuando regresamos, me lo contesta. No nos cambie. Fusión Televisión, Canal 37. Estamos conversando sobre la empresa familiar y el papel que juega en la economía salvadoreña. Justamente antes de irnos a corte comercial, yo les hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser justamente la transferencia, ¿verdad?, del poder, del mando del fundador hacia el sucesor en una empresa familiar? Tiene que ser radical de un día para otro, tenemos que esperar a que fallezca el fundador, puede ser paulatino, pueden estar los dos en el poder por un buen tiempo. ¿Cómo recomiendan ustedes? La recomendación, lo ideal, el mundo feliz obviamente es un proceso en donde se prepara a lo largo de un periodo, llámese años, en donde el que sucede va preparando su sucesor. Eso es el mundo ideal, o sea, el mundo perfecto, en donde yo te voy dando paulatinamente, te voy entregando... Como que poco si la a vida poco, nos diera el tiempo también para si la vida poder nos programar y diera. Lo que cumplir pasa todo. es que no siempre hay, y lo que hablábamos, por ejemplo, de repente la enfermedad, la muerte repentina, esos son como momentos en donde se muere el dueño, el que está dirigiendo la empresa y ahora quién la va a dirigir, ¿verdad? Entonces, y de hecho lo que hemos visto en el estudio que hemos hecho aquí en El Salvador es que el 81% de las empresas, de los dueños, empresarios, no están viendo su situación del futuro y previendo qué va a ocurrir el día que falten. Lamentablemente eso está sucediendo ahorita. Y de hecho esta cifra, este 81% coincide con otro dato que es el 85%, muy cercano, no sabe qué hacer después, o si se retira, no saben qué hacer. Entonces, como no saben qué hacer cuando se retiran, probablemente ni siquiera están planificando cómo van a realizar una sucesión. Entonces solo van viviendo, digamos, el día a día. Pero ¿qué recomiendan entonces, verdad? Sé que de alguna forma es hacer un una plan de madurez carrera también del fundador de ir organizando. O sea, lo que nosotros recomendamos es hacer un plan de carrera. Un plan de carrera en donde, como bien decía Héctor hace un rato, es perfilar, definir el perfil del puesto, ¿verdad? De cuál va a ser los requerimientos que se tiene que tener la persona que va a sustituir que va a suceder al que está en el mando en ese momento, y obviamente a partir de ahí irle generando sus competencias a través de mandarlo a otras empresas o de mandarlo a formarse. Irle dando coaching casi, irle ¿verdad? dando todo lo que requiere para poder volverse competente. O sea, esa es la recomendación que nosotros damos. Desde ya identificar quién puede ser la persona que puede suceder y a partir de ahí prepararla. Y si no, empezar a buscar afuera profesionales, ejecutivos, líderes que ya están teniendo un buen desempeño para eventualmente que ocupen ese cargo. ¿Cómo se garantiza la continuidad y permanencia de estas empresas familiares? ¿Quién debería de ocuparse de eso? ¿Qué pasa si el fundador pues
no le interesa mucho ver eso porque, como ya ustedes dijeron, el 81% pues van viviendo el día a día, pero resulta que las personas que están alrededor, ¿verdad?, de este fundador, de este líder, de este empresario, pues van viendo también, ¿verdad?, que es importante darle continuidad después. De repente las personas también, como usted decía, bueno, la avanzada edad, etcétera, y es un tema delicado, a veces hasta tocarlo, me imagino yo, Es ¿verdad? bien delicado, porque sí. los hijos si lo tocan, ¿verdad? Sí. Mi papá se va a resentir y que yo casi Piensa que lo estoy matando, echando, ¿verdad? o que lo estoy echando, o que lo quiero sacar de la empresa. Aquí lo importante es reconocer y reivindicar la labor de cada uno en la historia de la empresa familiar. El padre o el fundador o aquel que ha dirigido la empresa muchos años, es imposible que de un día para otro deje de servir, como muchos lo proyectan. Al contrario, ¿cómo voy a prescindir yo de alguien que tiene 30 años de experiencia, que las ha visto, o 20 o más, que las ha visto cuando eran negras, cuando eran blancas, cuando eran coloradas? ¿Cómo me voy a privar yo de alguien que tiene tanta experiencia? Él tiene que formar parte de algo que nutra siempre la empresa, que Claro. vean su importancia. Ahora bien, por otro lado, ¿cómo voy a desperdiciar yo el talento dentro de mi familia con gente que ha sido gerentes jóvenes en otras empresas, que han crecido, que están bien formados, que tienen espíritu emprendedor? ¿Cómo me puedo dar el lujo de desperdiciar esto? Imaginémonos aquí en El Salvador, ¿qué empresa puede darse el lujo, y hablemos de una empresa mediana, de tener 5 miembros de su familia profesionales, exitosos, destacados, con experiencia, que trabajen para la empresa familiar? Son pocas empresas, inclusive ya grandes, que puedan darse el lujo de tener 5 gerentes, uno en administración, uno en mercadeo, uno en finanzas, otro en recursos humanos, otro en planeación. O sea, y tener esta gama de miembros en la familia, sería un error no aprovecharlo, o no buscarle oportunidades a ellos de desarrollarse y de hacer crecer una empresa. Entonces, reconocer los intereses y las posibilidades, los intereses de los miembros de la familia dentro de las posibilidades de la empresa, permite esta creación de oportunidades. Y obviamente puede que exista lugar para todos, como puede que no, ¿verdad? Entonces, es cada caso concreto donde uno analiza qué tiene o qué elementos hay en la familia, cuáles no hay y debería de existir, para empezar a prepararse y potenciar. Muchos nos preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para que yo planifique esto? El mejor momento son 2. 1, lo más antes posible. Y 2, en momentos donde no hay situaciones de conflicto. Porque si hay situaciones de conflicto, siempre se puede manejar, pero además de estar planificando la sucesión o el protocolo o las reglas de familia, estás resolviendo un conflicto. La toma de decisiones probablemente no va a ser tan, Exacto. tan Sí, objetiva y sí. tan imparcial, ¿no? Y cuesta mucho, cuesta mucho. Sí. Es importante, quiero regresar un poco a una de las mayores causas que ustedes nos mencionaron sobre cómo terminan las empresas familiares, y son precisamente los conflictos familiares. Ya hablábamos un poquito, ¿verdad?, que en el protocolo familiar, donde es el documento donde se plasman precisamente, se regula cómo va a ser las relaciones de la familia en la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si surge un conflicto que se escapa de las manos de los familiares resolverlo y está pues trascendiendo al manejo de la empresa? ¿Qué es lo que se le recomienda a estos socios o a estos dirigentes de esta empresa? Buscar ayuda, buscar qué tipo de ayuda, o que lo resuelvan entre ellos, y cuál sería la metodología de resolverlo. Aquí es importante ver, hay 2 escenarios: si tengo reglas ya en un protocolo familiar de resolución de conflictos, o si no las tengo. Como la gran mayoría no las tiene, lo más importante es buscar expertos administradores de conflictos. ¿Quiénes son expertos administradores de conflictos? Llámese un conciliador, un mediador, llámese inclusive un árbitro, si son aquellas circunstancias que la decisión es blanco y negro, o es blanco o es negro, y uno dice blanco, el otro dice negro, que sea un tercero que pueda conocer la situación, el que les resuelva. En esos casos que la solución es A o B, puede ser conveniente un árbitro.
o una persona que decida por ellos. Árbitro es el que hace las veces de juez, pero Sí. en ámbito privado, ¿no? Exacto. Puede ser que el problema, como la gran mayoría de ocasiones, surja de una deficiente comunicación. Entonces, lo que necesitan es un ambiente donde puedan comunicarse y decirse las cosas sin esperar gritos de respuesta, sin esperar malos tratos, miradas despectivas, etc. Por eso también es importante un tercero, Exacto. un mediador. Exacto. un Y a veces conciliador. este tercero puede ser un mediador profesional o puede ser en muchas ocasiones gente que han preparado dentro de la familia que ayuda. A veces son conflictos entre hermanos, entre dos hermanos, y ellos tenían un hermano mayor al que siempre respetaban. Generalmente él ayuda. ¿Qué pasa si este hermano mayor falleció? Ellos se quedaron sin la forma de resolver conflictos. A veces es un tío muy querido por ellos que indirectamente siempre los ayuda. Entonces, generalmente en las empresas familiares siempre hay aquel referente, aquel que pone orden o pone paz o da un consejo que respetan. Pero cuando esta persona, que no hay nadie eterno y no hay nadie que dure para siempre, Sí. no está o no está en las capacidades para hacerlo, los conflictos van creciendo y van creciendo hasta el punto de verdad de generar una terminación de la empresa familiar o una división de la misma empresa. Justamente cuando hablábamos de estas medidas alternas de solucionar conflictos, ¿esto se tiene que plasmar en el protocolo familiar o surge ya cuando está el conflicto ya en la mesa, ¿verdad? Esa es por un lado una pregunta que tengo, y por el otro lado es, ¿qué pasa si luego de haber hecho un protocolo familiar donde todos nos comprometimos y este es nuestro código de conducta para que nuestra empresa sea exitosa? Alguien no lo Pues de repente viene un rebelde y entonces no le importa, a pesar de que pactaron eso, pues no lo cumple, ¿verdad? Y siempre los mismos cumpliéndolo. ¿Cómo se le obliga a a cumplirlo? ¿Esto solo es un documento moral, ¿verdad? ¿O hay maneras coactivas para que todos Lo que se pasa es obligue a que cumplirlo? del protocolo familiar surgen documentos legales. El protocolo familiar no es un documento legal, o sea, al final Ese es un tú documento no puedes privado. hacer nada con él más que recordárselo de una manera tocándole la parte moral. Pero del protocolo sí pueden surgir, por ejemplo, los testamentos o los contratos o los bienes compartidos. Las capitulaciones matrimoniales. Sí, los bienes compartidos o los bienes régimen separados. patrimonial, O sí. sea, una serie de, o sea, pueden surgir una serie de documentos legales que de alguna manera te obligan a la familia completa, ¿verdad? Ahora, al final sí, sigue siendo un documento moral y básicamente ahí son los valores de la familia, ¿verdad? Los que rigen y de alguna manera la presión de la familia también puede de alguna manera influir en esa persona que está de rebelde o no, ¿verdad? Lo bueno del protocolo es que te dice, como un maestro de orquesta, qué instrumento hay que ir tocando cada vez. El protocolo le sirve, por ejemplo, parte de la familia que es accionista quiere vender sus acciones. Aquí lo pueden hacer libremente, pero si en el protocolo dijeron, ok, saben que lo que queremos es garantizar que las acciones siempre permanezcan a la empresa, a los miembros de la familia, en línea consanguínea, lo que nosotros hacemos es, ok, si quieren hacer esto que trascienda al protocolo, tienen que firmar un contrato privado entre los miembros de la familia. Y eso lo sacó el protocolo, el mismo protocolo permitió esto. Digamos, si quiero resolver mis conflictos a través de un método que lo llaman mediación, conciliación, arbitraje, voy a aquellos conflictos que pueden ser resueltos por mediación, por conciliación o por arbitraje. Digo, ¿cuál sería ideal para poner arbitraje? Tal vez la escritura de constitución de la sociedad, ahí incluye una cláusula arbitral y de esta forma sí vinculo a los accionistas que están ahí. Pero esto no lo escribió el protocolo no escribió su cláusula arbitral, sino que dijo que estos conflictos se resolvieran por arbitraje. De ahí que el protocolo sirva como el director de orquesta que le dice a los administradores, en el pacto de la sociedad incluye esas cláusulas. O entre los accionistas,
firmen este otro contrato. O cuando se vayan a casar, ok, se casan por bienes separados. Y pueden decir, alguien, yo me voy a casar, tengo una familia, ¿y qué va a pasar si yo me muero? Voy a dejar desprotegida a mi nueva familia porque yo dije que toda mi propiedad iba a ser de la empresa. Hay mecanismos, hay seguros especiales que cuidan el patrimonio, en que en caso de faltar el miembro de la familia, el seguro cubre el valor de su participación para sus descendientes. Y si tiene hijos, pues ellos continúan. Si no los tiene, pues su esposa o su esposo siempre se encuentran protegidos, al menos patrimonialmente. Héctor, como abogado, normalmente nuestro Código de Comercio regula pues varios tipos de sociedades, ¿verdad? Sociedades de naturaleza mercantil. Pero la mayoría conoce pues las sociedades anónimas de capital variable y entonces todo el mundo nos vamos por esas sociedades, ¿verdad? Como abogado, ¿qué es lo que recomendaría para una empresa familiar? ¿Cuál es el modelo, ¿verdad? O el régimen de sociedades que más se acopla a las empresas familiares, ¿verdad? A las sociedades que va a tener, pues, socios familiares. Fíjese que aquí, al final uno siempre dice una cosa, que es, las cosas son lo que son y no lo que uno quiere que sean. Porque yo puedo tener una sociedad anónima, basada en acciones y otros tantos principios que tienen las sociedades anónimas, pero en realidad hacerla tan rígida como una sociedad de personas. Puedo establecer... Pero es ahí donde vamos desnaturalizando exacto. los modelos de sociedades, ¿verdad? Pero, porque en las sociedades anónimas, no es requisito que haya confianza, por ejemplo, entre los accionistas. Pero luego la gente no quiere tener responsabilidad, entonces tampoco le puedo decir constituye este otro tipo de sociedad. Entonces, al final siempre el Código de Comercio nos da modelos de sociedad. Y es bueno que nuestros modelos que nos da el Código de Comercio lo adoptemos, que nos permite adaptarlo a la realidad que nosotros tenemos. Que de una escritura, de una sociedad anónima, yo la pueda acompañar a su alrededor de una serie de contratos de accionistas, de una serie de sociedades alrededor de ellas y la creación de grupos de empresas, perfectamente se puede hacer. O sea, es un trabajo de ingeniería legal, pero que ya se realiza no en virtud del protocolo, se realiza en virtud del protocolo, pero no lo está haciendo ya la misma familia. La familia le da las instrucciones a sus asesores para que cumplan lo que ellos quieren. ¿No es lo medular entonces el modelo de... No es lo medular porque... legal de sociedad que se elija? No, porque siempre se puede adaptar, siempre se puede ir moldeando. Y en esto hay quienes nos llevan años luz y que ya pensaron en esto muchísimo tiempo antes que nosotros, que es los británicos, los estadounidenses, que ellos dijeron, miren, si mis sucesores no están preparados, pues yo hago un fideicomiso. Si tienen 5 años todos mis hijos y yo me muero, pues yo tengo un fideicomiso que administra mi empresa profesionalmente y le da el poder de administración a mis hijos hasta que ellos cumplan 30 años y estén graduados todos de la universidad y tengan 10 años de experiencia. Ellos ya lo planificaron así, porque saben qué hacer en caso de que ellos falten. Entonces, nuestra labor aquí, como asesores, es no inventarnos el agua hervida, sino que crear conciencia. Crear conciencia de la necesidad de la familia y de los mecanismos que pueden adoptar en cada caso concreto. Es importante también, ¿verdad?, ir viendo lo que ustedes mencionaban sobre lo de la solución de conflictos. ¿Qué pasa? No sé si han tenido esta experiencia y si no, pues me gustaría que nos compartieran, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en una empresa familiar son cónyuges los que hay y resulta que viene un divorcio, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? O sea, que uno de los dos venda las acciones y por lo tanto, pues, la empresa va a seguir, pero ya no sería familiar, o que puedan realmente, no sé, ir a una especie de coach, no sé. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan como para que subsista esta empresa familiar o si definitivamente es muy complicado ante un divorcio que vaya a subsistir? Es complicado. Es complicado. En un divorcio definitivamente ya pensar con la cabeza fría es difícil, ¿verdad? Y especialmente en el proceso del divorcio, ¿verdad? De repente sí hay empresarios que han logrado superar eso, pero
pero ahorita no se me viene a la mente ninguno. Pues que tienes que pensar dos supuestos, Sí. un divorcio cuando hay hijos y cuando no hay hijos. Sí. Entonces, ya Sí, los cuando intereses no hay hijos. trascienden y no trascienden. Puede ser que yo sí quiera algo para mis hijos y por lo tanto no vendo las acciones que cada uno tiene, sino que puede ser que aquí es importante que los hijos tengan un patrimonio. ¿O qué pasa si esta empresa, el que trabaja es uno y el otro no trabaja? Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, caso a caso hay que irlo analizando. Sí, sí, es que son casos. Ujú. Y de hecho, lo complicado es cuando los dos son 50 y 50, esa es la parte más complicada. Siempre tiene que haber un 51, Sí. ¿vea? Ujú. Versus 49, Sí, pero... sí, sí. Ahora, Es- en divorcios, y es algo muy, muy importante, deviene la historia de la empresa familiar. Si es una empresa que acaba de iniciar, probablemente valga la pena pensar en una separación equitativa, pero si es una empresa que tiene 80 años de existir, Mejor que le den el mando a otras alguien más personas, ¿no? que Y ellos se administre quedan como y ellos- propietarios. Exacto. Bueno, Podría ser, pero la solución es un cóctel del Sí, cual nosotros podemos sí. ser bartenders. No, y eso que cabe decir, de hecho, Puede ser una hay una opción, empresa en donde deciden retirarse de la operación y formar parte de la junta directiva y dejar la operación a cargo de personas externas. O sea, sí, y aquí es cada caso, o sea, Hay que ver cada caso sobre en todo particular. aquí quizás el mensaje importante es: no hay nada escrito, no hay una receta médica, no hay algo específico en donde todos puedan entrar, en donde este patrón de familia puede entrar, sino que por eso lo del protocolo familiar es un proceso, porque vamos conociendo cómo es la dinámica de la familia, cómo es la relación de la familia, cómo es la empresa, cuáles son los valores de la empresa, cómo va funcionando la empresa, quiénes están dentro de la empresa y quiénes no están dentro de la empresa. Claro. Entonces hay una diversidad de variables que el decir, hagámoslo de esta manera, aquí tal vez funciona, pero... Que cada en los- empresa es única porque cada Exacto. familia es Es única. única. Exacto. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero les doy 5 segundos nada más para que me contesten lo siguiente. Tomando en cuenta las ventajas y desventajas que tiene una empresa familiar, bueno, la desventaja en todo caso sería que hay que estar pues más viendo lo de los conflictos, cómo se resuelven los conflictos familiares para no llevarlos a la empresa. Tomando en cuenta todo esto, ustedes, a nuestros amigos televidentes que probablemente no tengan todavía una empresa familiar, sino que están pensando en ese negocio y como bien dijeron, que sale, ¿verdad? O que nace en el comedor de la casa, ¿les recomendarían o no les recomendarían iniciar con una empresa familiar? Si no, ¿por qué? En 5 segundos. Yo le recomiendo que sí, definitivamente, porque aparte de lo que hemos hablado, hay grandes ventajas en tener una empresa familiar, porque hay valores comunes, hay beneficios comunes, hay una continuidad, pero obviamente lo que definitivamente nosotros recomendamos es pongan las reglas claras desde un principio, dejen las cosas legalmente establecidas desde un principio. Y definitivamente siempre que haya un tercero, un asesor, una tercera, un profesional que les acompañe, que les asesore. Ok, Héctor. Vale la pena porque el compañerismo trasciende mucho más y la identidad con alguien que es de tu misma familia trabajando codo a codo contigo es motivante. Ahora, en casos que existan conflictos, lo primero que deben de hacer, que van a haber conflictos, es acudir y pedir la asesoría de alguien que sea experto en administración de conflictos. Va a ahorrar muchísimo tiempo y seguramente garantizado muchísimo dinero también. Bueno, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos han transmitido esta noche, ¿verdad? Pues mi Twitter es @, ¿verdad? J. Carol Brito. Ahí tengo también ya siguiendo a nuestros invitados de esta noche, que son @Héctor Torres y @Cecilia Coach, ¿verdad? Así que para que nos puedan seguir y ellos puedan estar comunicados con ellos. Ustedes, amigos televidentes, realmente un negocio, ¿verdad? Siempre hay conflicto en una empresa, no importa si son familiares o no. Y finalmente los socios, aunque no sean familiares, terminan siendo también familia profesional. Así que adelante, si piensa montar un negocio con su familia, pues en buena hora y lo que nace, eso lo aprendí de uno de mis invitados, ¿verdad?
en medio del receso. Lo que nace en la mesa del comedor, bueno, que no se continúe ahí, sino que lo que esté en la empresa y lo de la casa, en la casa. Tengan buenas noches, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.